Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Le damos gracias al Señor porque podemos estar en este lugar en este día. ¿Amén? Vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 de la primera carta a los Corintios. Gloria a su nombre. ¿Nos daremos, hermanos? Vamos a leerlo entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Ahora rogamos, Señor, la guía, la dirección, Señor, y la administración de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra. Ilumínanos a nos comprender, a nos entender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en este día lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por este privilegio que nos concede de poder estar reunidos en tu nombre en este día, Señor mío, y que toda tu palabra salga, Señor, en el poder y la potencia de tu Espíritu Santo, a fin de edificar a los santos, Señor mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Puede tomar asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vimos el domingo, ¿no?, que somos labranza de Dios, ¿no? Somos edificio de Dios, dice Pablo acá en este versículo 9 también, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y amados hermanos, nosotros somos esa tierra trabajada por Dios y en la cual el Señor está, amados hermanos, trabajando. Y Él quiere hacerla producir. Y vemos que, amados hermanos, no quiere el Señor que produzca espino y abrojo, no quiere que sea reprobada esta tierra, sino que quiere que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la intención de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de mirar esta otra parte también que nos toca a nosotros, ¿no? Él es el labrador, es el que trabaja, y es un trabajador que no va a abandonar el trabajo en nosotros, como nosotros quizás podríamos hacerlo, ¿no? Abandonarnos, cansarnos de trabajar en un lugar, abandonarlo, o en la iglesia, no sé, cualquier cosa que esté haciendo lo pueda cansarse y abandonarlo. Pero este labrador, este trabajador de la tierra, nunca va a abandonar, porque Él es fiel, porque Él nos ama, amén. Gloria al nombre del Señor, y quiere que en este tiempo nosotros podamos alcanzar, ¿no?, todo lo que Él quiere que nosotros alcancemos en cuanto a lo que es la madurez. Hay una obra que hay que hacer en medio de este mundo. Hay que anunciar el Evangelio, hay que anunciar el Evangelio al perdido. La iglesia, amados hermanos, en general, ¿no? No está anunciando, no está predicando en general, pero tiene que ver con algo que, amados hermanos, que se forma en nosotros. Yo le había dicho al hermano que bueno, que ahora que viene el frío, no prediquemos, ¿no?, que no vayamos al parque, pero vamos a ver qué otros lugares hay que ir, porque el Señor me hacía entender que el infierno no cierra por la season. El infierno no cierra si hace frío o hace calor. El infierno está abierto 24/7.
está abierto todos los días y cada minuto cae gente ahí adentro. Y nosotros, amados hermanos, porque a veces yo veo a los testigos de Jehová que se ponen sus tapaditos, agarran su maletín y ellos salen también en el medio del frío a la mañana temprano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos ser menos, ¿eh? Entonces, tiene que venir ese sentir de anunciar verdaderamente el Evangelio. Gloria al nombre del Señor en cada uno de nosotros. Y bueno, amados hermanos, ese es el trabajo, eso lo va a ir trabajando Dios. Nosotros debemos de poner también nuestra parte, la parte que nos toca a nosotros. Entonces, amados hermanos, somos, ahora dice, edificio de Dios. El edificio, amados hermanos, tiene que ver con los materiales que se construyó. Un edificio está construido y dice Pablo que él era el perito arquitecto. Dice, yo como perito arquitecto, dice, conforme a la gracia que me fue dada. ¿No? Él tuvo que recibir una gracia como apóstol para edificar, para hacer un trabajo en este edificio. Edificar es, amados hermanos, un trabajo constante y paciente. Es un trabajo que lleva tiempo. El edificio no se termina de un día para otro, sino que hay un tiempo determinado por el cual el edificio va a estar listo y terminado y completo para que cumpla la función que tiene que cumplir. Amén. Se recogen primero los planos, se mira la tierra, el lugar donde se va a edificar, y, amados hermanos, primero se pone la fundación o el fundamento, y después que se pone el fundamento, comienza uno a edificar, comienza uno a trabajar. Amén. Y Pablo dice que él puso el fundamento, pero no dice que él sobreedifica. O sea, sobreedificar significa edificar encima. Y habla de los materiales con los cuales se va a poner encima de esa base o de ese fundamento que ya se puso. Y Pablo era el perito, el arquitecto, que puso el fundamento. ¿Para qué? Para que se pueda edificar encima. Pero él dice, cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, cada uno mire cómo va a edificar encima de esto que ya está puesto. Amén. El fundamento nosotros sabemos que es Jesucristo. Amén. Y, amados hermanos, dice que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, él había recibido una gracia. La gracia es la capacidad de llevar adelante un trabajo que Dios manda que se haga. Cuando Dios manda que algo se haga para él, no puede él no dar una capacidad, tiene que dar la capacidad. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros como hombres no podemos hacer uso de nuestro intelecto o de nuestra capacidad humana para hacer algo, un trabajo espiritual. Y el trabajo que Pablo le tocó hacer era un trabajo netamente espiritual y necesitaba la gracia de Dios. Como todos nosotros necesitamos la gracia de Dios para hacer cualquier cosa. No importa lo que hagamos, sea un trabajo secular, lo que sea, siempre tiene que estar presente en nuestro corazón que el Señor puede darnos a nosotros la gracia para hacer todo lo que tengamos que hacer, sea en la iglesia o sea afuera de la iglesia en nuestro trabajo secular, en todas las cosas que hagamos. Gloria al nombre del Señor. Si Él, amados hermanos, nos da la gracia y si nosotros estamos convencidos de que si hicimos un trabajo y lo hicimos bien, recibimos la gracia de parte de Dios, entonces la jactancia va a quedar excluida. Nadie se va a poder jactar de lo que haga, si lo hace bien, porque va a reconocer que como hombre nunca pudo hacer lo que hizo, o como mujer hacer lo que hizo, sino que lo que hizo lo hizo porque Dios le alcanzó de su gracia. Y Dios, al alcanzarnos de su gracia y en nosotros reconocer esta parte que Dios nos da de su gracia, la jactancia va a quedar excluida. Amén. Y vamos nosotros a reconocer al Señor en todos nuestros caminos, como dice el proverbio, ¿no? Que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Qué tremendo, ¿no? Qué necesidad que tiene la iglesia, los hermanos, las hermanas, ¿no? De reconocer. Los jóvenes, los niños, de reconocer a Dios en todos sus caminos, o sea, en todo lo que ellos hacen, a donde se conducen, poder reconocer a Dios, que ahí está Dios con nosotros y que la gracia de Dios está lista
darnos, para proveernos a nosotros la capacidad suficiente de hacer cualquier cosa que Dios nos mande a hacer. Y Pablo dice que, acá dice, ¿no? Porque dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ve, él lo pone primero, pone la gracia por delante, pone a Dios por delante y después él atrás. No importa el trabajo que haya hecho. Si es poco, si es mucho, si brilla o no brilla, si se ve o no se ve. Pablo dice, conforme la gracia que Dios me dio a mí, yo hice este trabajo. O sea, lo que está diciendo él es que no fue él con su capacidad, sino que lo que hizo, lo hizo porque Dios le dio la gracia, le alcanzó la capacidad de hacerlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es hermoso poder entender esto y reconocerlo. Gloria al nombre del Señor, porque cuánto hay que ellos hacen cosas para Dios en las congregaciones y ellos se jactan de las cosas que hacen. Gloria al nombre del Señor. Y no se pone primero a Dios, no se pone primero al Señor, no se pone primero la gracia de Dios. Amén. Si nosotros éramos inútiles. Nos dice Pablo que había uno que era inútil. En otro tiempo era inútil, ¿no? Y así éramos nosotros, éramos inútiles. Pero cuando llegamos al Evangelio, amados hermanos, Él no hace uso de nuestras capacidades intelectuales, sino que Él pone lo de Él en nosotros. Y Pablo era aquel que Dios le había encomendado un trabajo, en este caso el trabajo del perito arquitecto, ¿no? Yo, dice, como perito arquitecto puse el fundamento. Y perito significa, amados hermanos, sabio. Alguien sabio. Perito significa sabio. Y sabio, amados hermanos, es la palabra sophos en el original griego y tiene el significado de un creyente dotado de sabiduría espiritual y práctica. Eso es un perito, un sabio, alguien que está dotado con sabiduría espiritual y práctica. Y es una sabiduría que viene de parte de Dios. No es una sabiduría que es terrenal, no, porque la sabiduría terrenal ya sabemos lo que es animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Es pura, ¿no? Pacífica, llena de buenos frutos, ¿no? Esa es la sabiduría que tiene el perito arquitecto. El perito es un sabio, literalmente significa eso, sabio. Un creyente dotado de sabiduría espiritual y práctica. Amén. Entonces, miremos nosotros la necesidad que tenemos de depender de esto, de depender de Dios para todas las cosas que hacemos. Hay hermanos que no dependen del Señor, no han aprendido después de tanto tiempo que están en la iglesia a depender de Dios para todas las cosas. No han aprendido. Pero el Señor les sale al encuentro, no les pasan situaciones para que puedan ellos entender que ahí está Dios en todo momento y en toda hora para darles la capacidad, darles la gracia para hacer lo que tienen que hacer. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que para adquirir la gracia de Dios, ¿qué características tenemos que tener? Humilde. La humildad. La humildad es una característica para que podamos recibir la gracia de Dios. Si no, ¿cómo? Al humilde, él lo tiende de cerca. Y al soberbio, lo mira de lejos. ¿No? Y si lo atiende de cerca, significa que está atento para escuchar lo que le va a pedir al humilde. Y el humilde va a recibir todo lo que necesita para hacer lo que tiene que hacer. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, miramos esto, ¿no? Y Pablo ahí estaba, ¿no? Como perito arquitecto, puso el fundamento, como el sabio, como alguien que está dotado de una sabiduría espiritual y práctica. Arquitecto, amados hermanos, es una palabra que son en realidad dos palabras que forman una, ¿no? Que es arque, significa regla o principio, y artífice, tectón, es artífice. Y acá la palabra arquitecto significa alguien que tiene la regla o que tiene un principio para edificar, que conoce un principio, que tiene un principio o que tiene una regla para edificar. ¿Cuál es la regla que Pablo usó para edificar?
La revelación. La revelación de la palabra de Dios. La revelación que Dios le dio a Pablo, él sabía que lo iba a llevar a la iglesia a prepararla para el encuentro con Cristo, o sea, llevarla a la madurez. Entonces, nosotros vimos el domingo que la necesidad de entender, ¿no?, que Él es el que está trabajando, que nosotros somos esa labranza de Dios, pero que Dios quiere que nosotros produzcamos hierba provechosa. No espino y abrojo, porque esa tierra que produce espino y abrojo es reprobada. O sea, usted puede ser un cristiano que esté por tanto tiempo en la iglesia y todavía no haya crecido 1 centímetro. Pero eso no significa que usted no va a crecer. Pero por causa de no estar atento a las cosas que Dios produce en nosotros, amado hermano, muchos no han crecido ni 1 centímetro. Y hace tiempo que están en la iglesia y no han crecido nada. Están mirando las cosas malas, ¿no? Y cuántas otras cosas. Se da cuenta, cosas que no ayudan a nadie. Entonces, ¿qué está produciendo? Está produciendo espino y abrojo, pero el labrador fracasó. No, él no va a fracasar. Se da cuenta, no va a fracasar este labrador, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y saber y entender, amado hermano, que tenemos que nosotros recibir la lluvia, recibir la palabra, recibir la enseñanza, y no solamente recibirla, sino llevarla a la práctica, obedecerla. ¿Sabe qué, amados hermanos? Yo veo que acá, entre nosotros, muchos hermanos se han acostumbrado a ser buenos oidores, pero nada más. Son buenos oidores, pero nada más. Después llega el momento de obedecer y no obedecen. Llega el momento de tomarse de la palabra y no se toman de la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Se han hecho oidores olvidadizos. O sea, vienen, están en el culto, hasta lloran y se gozan, pero después que llega el momento de poner en práctica la palabra, de obedecerla, ahí se olvidan. Gloria al nombre del Señor. Y yo lo digo, fíjese usted, medite y medite en usted. No medite en otro, no medite en el que está en el lado suyo hoy, sino medite en usted. ¿Se da cuenta? Porque no se trata de oír, se trata de recibir. De oír y de recibir lo que hablamos el domingo, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, está en la grabación puesta en la internet. Entonces, no se trata de venir, no se trata de estar. ¿Se da cuenta? Se trata de entender cuál es nuestro lugar en esta labranza de Dios, cuál es nuestra parte en esta labranza de Dios. ¿Somos tierra? Amén, somos la tierra. Dios está trabajando en nosotros. Ahora, que no haya crecido no significa que no va a alcanzar crecimiento. Pero tiene que en un momento darse cuenta que no está recibiendo, lo que está haciendo es echar tras la espalda suya la palabra que Dios le habla. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo, volvemos, ¿no? Pablo siguió con esa regla, porque él era el arquitecto. El arquitecto es el que tiene el plano. El arquitecto es el que tiene el principio, la regla, tiene el material, sabe cómo va a poner ese fundamento. Se da cuenta y tiene las medidas, sabe cómo va a trabajar. ¿Se da cuenta? Allá cuando en el tiempo de Noé, Dios le dio la medida del arca. ¿Quién sabía las medidas? ¿Cómo iba a edificar el arca? Era Noé. Otro no lo sabía. Dios lo escogió a él y le dijo, así vas a edificar el arca. Le dio el material, le dio la madera, cómo la iba a calafatear, cómo iba a construir el alto, la anchura, la altura, todo le dio. Amén. Él sabía, otro no lo sabía. Moisés, cuando Dios le habló, cómo iba a erigir el tabernáculo, los materiales que iba a usar, las medidas que iba a tener, él lo sabía, no sabía otro. Solamente él sabía cómo iba a construir el tabernáculo. Y Dios le dijo a él que lo haga conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y le repite como 1, 2 o 3 veces, haz conforme al modelo que se te mostró. Amén. Bueno, ¿cuál sería el modelo para nosotros? Es la palabra. Sí, cuando usted recibe la enseñanza, ese es el modelo para nosotros a tomar, a seguir, a obedecer. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos sabían cómo tenían que edificar, no sabía otro.
Otro no tenía las medidas, otro no sabía lo que iba a pasar, cómo iba a empezar, cómo iba a terminar, no sabía. Solamente aquellos que Dios llamó y que les dio algo, ¿no? Les dio la medida, les dio las instrucciones. Ellos tenían ¿qué? Ellos eran los peritos arquitectos de ese tiempo, del Antiguo Testamento. Sabían lo que iban a hacer, sabían cómo lo iban a hacer. Pablo era el perito arquitecto del Nuevo Testamento. O sea, es aquel sabio, aquel que estaba capacitado por Dios para hacer lo que tenía que hacer. ¿Amén? Si usted lo traslada al Antiguo Testamento, usted va a ver que cada trabajo que se tenía que hacer en el tabernáculo, Dios ponía, dice, un espíritu en la persona para hacer lo que tenía que hacer. El que tenía que trabajar la plata, el oro, el que tenía que trabajar la madera, le ponía a Dios, lo capacitaba para hacer la tarea. Entonces nosotros veníamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que así es Dios, así hace Dios, así hace el Señor. Nosotros nos introducen en el cuerpo de Cristo y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que hacer una tarea, amado hermano, sea mucha, sea poco, sea de prestigio o no sea de tanto prestigio, tiene que hacer algo para el Señor y Dios le da la capacidad. Gloria al nombre del Señor, amén. Entonces nosotros miramos esto, amados hermanos, y vemos, somos edificio de Dios ahora. Ahora somos el edificio. Y el edificio tiene que estar construido con materiales específicos para que soporte toda la construcción. Si no, no va a poder soportar. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. No se refiere a construir cosas malas, sino a construir con cosas inadecuadas o con materiales inadecuados o que no son convenientes. Le vuelvo a repetir, cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto habla de las cosas que usamos para edificar. Y dice, no se refiere a construir cosas malas, sino a construir con cosas inadecuadas, que no convienen. Estamos construyendo, estamos edificando y vamos a necesitar materiales adecuados para la construcción. Amén. Está la base y necesitamos que si queremos hacer una casa acá en Estados Unidos, se construye con madera y necesitamos, es conveniente la madera. Necesitamos, no sé, para la base el cemento, necesitamos la madera, necesitamos clavos, necesitamos plywood, necesitamos, bueno, todas las cosas que son convenientes para la construcción. No podemos usar otros materiales que no están permitidos porque no son convenientes. Aparte, no va a ser aprobada la construcción. Amén. Por eso Pablo, que era el perito arquitecto, y dice Pablo a los tesalonicenses que ellos habían sido aprobados por Dios. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que tenían que hacer. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la iglesia esté aprobada para que llegue el momento de que tenga para que haga lo que tiene que hacer de la manera que Dios quiere. Necesitamos todo y cada uno de nosotros estar aprobados para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en todo momento. Pero miremos ahora. Mire la palabra, mire la enseñanza, mire esta regla con que se está usando para edificarlo a usted, porque esto es un edificio espiritual. Y se están usando materiales adecuados, o sea, materiales específicos. ¿Que son qué? La revelación, la enseñanza. ¿Se da cuenta? Todo esto se lo hace con la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de los creyentes sean edificados como casa espiritual. Y se están usando materiales adecuados, no inadecuados. Acá, amados hermanos, no usamos materiales inadecuados para construir esta edificación. ¿Se da cuenta? No usamos nuestro pensamiento, no usamos nuestro razonamiento, no usamos doctrinas falsas, no usamos prosperidad para edificarlo a ustedes acá. No usamos hacer pactos con ustedes para edificarlo acá. No los podríamos edificar. Por eso es que Pablo representa el apóstol, el llamado, aquel que es enviado y llamado por Dios para un ministerio. Y el que no es llamado no puede traer una correcta edificación a la iglesia. ¿Se da cuenta? No puede traer una sola doctrina y con esa edificar. No podemos traer madera solamente y edificar una casa. Necesitamos clavos. Y necesitamos para que clavar el clavo martillo.
O una clavadora neumática, necesitamos herramientas. ¿Se da cuenta? Entonces no se puede construir un edificio con un material. No, necesitamos el conjunto de todas las doctrinas para edificar este edificio. Para que este edificio esté edificado correctamente, sea fuerte, sea resistente, resista. ¿Se da cuenta? Resista el momento de la prueba, resista el momento de las cosas que vienen en nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 7 y lo vemos. Aquel que edificó en la roca, vino viento, río, dieron con ímpetu sobre esa edificación. ¿Y qué pasó? No cayó. Pero aquel que edificó sobre la arena, ¿qué sucedió? Vino con ímpetu el viento, la lluvia, y dio contra aquella casa que estaba edificada sobre la arena y cayó y fue grande la ruina. ¿Ve? ¿Se da cuenta? O sea, ahora lo que yo digo, amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué experimentar la ruina si podemos experimentar la gloria? ¿Por qué experimentar la ruina? Esto trata de hermanos que han venido por tiempo en la iglesia y han usado materiales inadecuados para edificar. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Acá ya es la responsabilidad individualmente de cada uno. Cada uno mire cómo sobreedifica sobre lo que ya está puesto. Tiene que mirar, o sea, tiene que ver que ya hay una parte que le toca a ustedes. Y no es solamente la de venir y sentarse acá. Gloria al nombre del Señor. El edificio es el resultado de un paciente esfuerzo. Y no es en la carne este esfuerzo. Este esfuerzo dice, esfuérzate pues, hijo mío, en la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque todo esto tiene que ver, amados hermanos, con entender, ¿no? Cómo nosotros vamos a edificar. Cómo vamos, a sobreedificar. Sobreedificar significa edificar encima. Y tiene la idea de los materiales que se usan. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿cuáles son los materiales que se pueden usar? Que no son convenientes. Y puede ser el pensamiento, el razonamiento, el sentimiento. ¿Cuántas otras cosas? ¿No? La voluntad humana, la opinión. ¿Cuántas cosas puede? Porque cada uno mire cómo va a sobreedificar. ¿Se da cuenta? Entonces, tiene que sobreedificar. Pero mire lo que va a utilizar. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hicieron uso de su razonamiento y su pensamiento para sobreedificar, fue grande la ruina. Si usted va al principio de Génesis, Dios vino y lo encontró desnudo al hombre. ¿Amén? Amén. O sea, desnudo en cuanto a desprovisto de lo que Dios le había dado. ¿Se da cuenta? ¿Y Dios qué hizo? Lo tuvo que vestir. Ahora, ¿por qué terminó así el hombre? Y porque hizo uso de su pensamiento, de su razonamiento. ¿Ve? ¿No edificaron la torre de Babel? ¿Quién la edificó? ¿Dios? No. El hombre quiso edificar algo a su manera y llegar a Dios. Quisieron edificar ellos con su esfuerzo algo que, amados hermanos, no podía de ninguna manera y Dios no lo iba a permitir y no lo permitió de hecho. Porque, ¿qué fue el resultado? Fue confusión. Por eso que aquel hermana que está edificando con materiales que no son convenientes, anda confundido. Anda confundido. ¿Por qué? Porque no sabe por qué le pasa, no sabe por qué le pasan las cosas que le pasan. ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro? Está confundido. No sabe que Dios está tratando, no se da cuenta que es un trato, que no se da cuenta que Dios está tratando, le está queriendo enseñar cosas. Entonces termina ¿cómo? Confundido, porque ponen su razonamiento, su pensamiento, ¿no? Entonces, amados hermanos, esto ahora no se va a ver, pero se va a ver, si usted sigue leyendo más adelante, se va a ver en el tribunal de Cristo, porque dice que el fuego va a probar toda obra. En el tribunal de Cristo se va a saber cómo nosotros edificamos todo este tiempo. Entonces, Babel fue edificada por el hombre, pero Dios lo terminó confundiendo porque no era así como Dios quería. ¿Se da cuenta? Saúl quiso edificar su reino, el reino por el cual Dios lo había puesto, a su manera. ¿Cómo? Con desobediencia lo quiso edificar. Y no pudo, fracasó. Entonces, miremos nosotros, pensemos, usted piense, medite, ¿no?
Quiso Saúl edificar un reino en la desobediencia. Y terminó siendo desechado, quitado. Dice, quitado ¿no? Dios le levantó a David. Entonces, ¿por qué? Y porque a él le pareció cosas que a Dios no le pareció. ¿Se da cuenta? Porque él se encontró que Dios estaba equivocado con las órdenes que le dio. ¿Se da cuenta? Dios le dijo, mata hombres, mujeres y niños, no dejes nada. ¿Y él qué dejó? Dejó lo mejor del ganado, dejó al rey de Agar, lo dejó vivo. ¿Ve? Quiso edificar un reino en desobediencia, en su pensamiento, en su razonamiento, en lo que él vio. Entonces terminó mal, ¿vio? ¿O no? ¿Ve? Entonces, amados hermanos, pero después se levantó David, y David edificó el reino conforme Dios le dijo. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Entonces nosotros veámonos cómo nosotros estamos edificando. Se habla de la palabra de este lugar, se enseña de este lugar. O sea, ¿cuál actitud tiene usted para con la palabra, no? ¿La obedece o no la obedece? Los hermanos, ¿obedecen la palabra? Las hermanas, ¿obedecen? O esto sí o aquello no. O quieren hacer como quieren y quieren agarrar para el lado que quieren. ¿Y cómo es entonces? No terminemos confundidos, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender estas cosas. ¿Y qué? ¿Por qué? Someternos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que se opone a que seamos edificados? ¿Qué es lo que se opone a que produzca ese fruto que se tiene que producir? Y la carne. Lo humano. Entonces, nosotros por tiempo hemos vivido en la carne y ya conocemos el caudal inagotable de maldad que hay en la carne. Usted tiene que entenderlo esto, y si todavía no lo conoce o no lo entiende, ya el Señor le va a hacer ver y le va a hacer entender el caudal de maldad que hay en la carne. Entonces, en la carne ¿qué hay? Hay odio, hay rencor, hay raíz de amargura, hay celo, hay envidia, hay contienda, hay todo eso lo que es obra de la carne. Hay todo eso. Ya lo conoce usted, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que conocer la otra parte. Tenemos que conocer al hombre espiritual. Tenemos que conocer la capacidad que hay en ese hombre espiritual. Tenemos que conocer que ese hombre espiritual no puede amar, no puede odiar, no puede tener rencor. Ese hombre espiritual que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, ese hombre espiritual puede amar, puede soportar, puede obedecer y puede hacer todo, cumplir todas las demandas de Dios, no de un pastor, de Dios. Puede cumplirlas al pie de la letra esa demanda, porque ese hombre espiritual salió de Dios con una idea ya formada en él, con un pensamiento ya formado en él, así como nosotros salimos de Adán, con un pensamiento ya formado, con una opinión ya formada, este hombre espiritual salió de Dios, amado hermano, y con un pensamiento, con una idea, con una opinión ya formada, que viene solamente para obedecer lo que Dios quiere. Entonces, fíjese, meditemos y entendamos estas cosas, que son tan importantes para nosotros. ¿Se da cuenta? Para comprender, amados hermanos, que hemos de ir construyendo. O sea, a medida que se va construyendo el edificio, ¿qué sucede? ¿Qué se va viendo? Que va creciendo. Usted ve una construcción, ve la base nomás y nada más. Después al otro día ve las paredes. Y después al otro día, 2, 3, 4 días, ve el techo, ya levantado, ya puesto. Y ya va esa edificación, ¿va a dónde? En progreso. Va progresando, va creciendo. Ese es el objetivo, esa es la intención del Señor con todos aquellos que han creído, con todos. Uno va más adelante, otro va más atrás, pero es el objetivo con todos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Pablo, ¿qué usó para esta construcción? Usó una regla, usó un principio. No se salió de esa regla y no se salió de ese principio. La regla es la palabra de Dios, la revelación de Dios. El principio para edificar esto es la obediencia. Si Pablo no obedecía lo que Dios le decía, ¿a dónde iba? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? El rey Saúl, que no obedeció a Dios. Entonces,
usó una regla y usó un principio, que puede ser tantas cosas, el principio, ¿no? La obediencia, la fe, el amor. Uno de los materiales más gloriosos que puede tener este edificio, el amor. Uno de los materiales más poderosos que tiene este edificio, más resistente, es el amor. ¿No? Este es el material principal, no tiene que faltar en este edificio el amor. Si no tenemos amor, ¿qué dice? Nada soy. Entonces se derriba todo el edificio, no sirve para nada. Entonces miremos porque no podemos odiar, tenemos que amar, pero tenemos que descubrir esto en el hombre espiritual. En la carne no lo pretendamos descubrir, porque no se puede. El hombre carnal odia, tiene rencor, es malo. Se da cuenta, la mujer carnal es así, es mala. ¿Amén? Nosotros ya lo sabemos eso. Entonces, ahora ¿qué hay que conocer? Hay que conocer todo lo que viene en este hombre espiritual. Tomar los materiales adecuados, convenientes. Entonces, cada vez que usted piense, tenga un mal pensamiento, entonces eso no conviene. ¿Ve? ¿Tiene un mal pensamiento en contra de su hermano? No conviene. ¿Qué va a edificar? Dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Ve? Entonces, un mal pensamiento en contra de mi hermano, ¿de qué sirve ese material? No sirve. No sirve, no es conveniente. Entonces, ¿para qué? Hay cosas que no convienen. Los que trabajamos, hay cosas que sabemos que no convienen utilizar porque no van a servir, no van a cumplir la función correcta. ¿No? Si necesitamos sacar un tornillo, ¿cuál es la herramienta correcta? Un destornillador, un screwdriver, ¿no? Y no intentemos con un cuchillo, con una cosa, y no lo vamos a poder sacar. Algo correcto, ¿no? Y bueno, entonces, de esas cosas se trata, ¿no? De hacer uso de las cosas correctas, para que el edificio vaya progresando, para que ustedes vayan progresando, para que todos vayamos progresando. ¿Le conviene desobedecer? No, no es conveniente. No es conveniente desobedecer. ¿Por qué? Porque el que desobedece va a tardar más en producirse el crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué le va a poner encima? Si le va a poner encima su pensamiento, su razonamiento, su opinión, entonces vamos mal. Pero si va a poner lo que Dios dice encima de este fundamento, entonces usted dice, no, es lo que Dios dice, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que a mí me parece, es lo que Dios dice. Entonces, sobre ese fundamento se ponen materiales correctos y se va edificando. Y se va construyendo. ¿Qué necesidad que tiene la iglesia de entender estas cosas? Alabado sea el nombre del Señor. No se haga un oidor olvidadizo, hermano. No se hagan oidor olvidadizo. Muchos se han hecho oidor olvidadizo. Vienen y oyen la palabra y nada más. Después siguen con la suya. No. Gloria al nombre del Señor. Vamos a predicar y no, pero no tengo ganas. Si la carne nunca va a tener ganas. Pero el sábado, pero ¿quién te dijo que tenés que ir el sábado? ¿No podés ir cualquier otro día? ¿O no? Podemos utilizar cualquier día para predicar. Pero ¿quién te va a dar la gracia? ¿Quién nos va a dar la gracia para hacer las cosas que tenemos que hacer? Pero a mí me cuesta obedecer. Y bueno, pero ¿quién te va a dar la gracia para obedecer? Si no soy yo, es el Señor que te la va a dar, si querés. Si uno quiere, ¿no? Porque esto es si quiere, si no quiere, pues ¿para qué vamos a andar esforzando a alguien que no quiere? Pero no se trata de esforzar, se trata de conducir, de ir por el camino correcto. Y si ustedes van por la obediencia, van por el camino correcto. ¿Y por qué obedezco? Yo obedezca por la fe, por amor. Por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. ¿Se da cuenta entonces, hermano? Edificio. Somos un edificio de Dios.
Somos un edificio que está en construcción. El fundamento lo puso un perito arquitecto, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Porque dice así, amados hermanos, y ya termino, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Eso ya está claro para nosotros. El fundamento, el único fundamento para nosotros es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, ven, acá está mostrando los materiales. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así, aunque así como por fuego. Amén. Entonces, si la obra se quema, va a ser salvo, así como por fuego. O sea, va a alcanzar el objetivo. El fin de la salvación, el fin de la fe es la salvación. Pero no va a alcanzar el premio. Y nosotros no vamos solamente por la salvación, vamos por el premio. Y para el premio hay que correr la carrera. Para el premio hay que correr la carrera. No te podés quedar sentado mirando las estrellas. Para el premio tenés que correr la carrera. Y para correr la carrera dice que, ¿qué hace Pablo? Pablo dice a los corintios que él se golpeaba a su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Amén. No estaba Pablo sentado en el sillón de la comodidad. Estaba golpeando su cuerpo y lo ponía en servidumbre. ¿Para qué? Y para que extenderse hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hacia el premio. ¿Se da cuenta? Entonces, si alguno no entiende esta cosa, entonces, fíjese, la necesidad de entenderlas. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? El fin es que el crecimiento y el progreso en este edificio se lleve adelante. Pero no pretendamos utilizar nuestros pensamientos o nuestras opiniones en frente de lo que Dios establece. O sea, Dios da el material, o sea, Dios da la enseñanza. ¿Se da cuenta? Entonces, la enseñanza es dada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es recibirla. Oírla, recibirla para uno. Recibirla es tomarla para uno. Y tomarla para mí significa que yo la tomo y me la llevo conmigo. Si yo le regalo algo a usted, lo agarro en la mano y se lo llevo cuando se va. Se lo lleva a su casa. ¿O no? Bueno, esto es, tomar para sí es tomar para uno. Recibir es tomar para sí, tomar para uno. Lo tomo y me lo llevo. ¿A dónde me lo llevo? Y me lo llevo a mi casa. Me lo llevo a ver qué puedo hacer con esto que Dios me dio. La enseñanza trae una luz en sí, individualmente en cada hermano. O sea, a cada hermano la enseñanza le muestra las cosas que no está haciendo correctamente y que las tiene que corregir. Esa es algo que Dios le habla individualmente a cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? No, nosotros no tenemos que venir a convertirnos en crítico acá. O sea, en crítico es venir a escuchar la palabra y criticar la palabra si estuvo mal, si estuvo buena, si fue para el otro, y menos para mí. No, nosotros no somos críticos. Usted no se convierte en crítico. Como los críticos de cine, ¿vio? Que critican las películas, que si la hicieron bien, si la hicieron mal, cómo la hicieron, ¿no? Si se equivocaron, si no se equivocaron. No, usted tiene que tomar para usted lo que es para usted, lo que Dios le está mostrando a usted, lo que Dios nos está mostrando a nosotros individualmente. Y ahí usted, al llevarse esta palabra, puede trabajar. Entonces, en cada momento va a ser, como hablamos de la santidad, ¿ve? Tenemos nosotros un supervisor, alguien que nos supervisa a nosotros todos los días. Y el que guardó esa palabra, va a saber en cada instante, en cada momento, va a saber que tiene un supervisor ahí que lo está mirando. Que no es el pastor, que es Dios, el supervisor que sabe la intención del corazón, sabe por qué hace las cosas, sabe por qué las deja de hacer, por qué no las hace, Él lo conoce todo, ¿ve? Y todo eso, ¿qué está edificando?
Después vamos allá a recibir. Después cada uno recibirá su recompensa conforme a la labor. ¿Ve? Entonces va allá al tribunal de Cristo y cada uno va a recibir su recompensa. Miremos lo que está pasando alrededor de este mundo. Miremos cómo están las cosas. Si ustedes saben cómo están las cosas en el Medio Oriente, las cosas que están pasando. Miren cómo se están queriendo meter a este país para poner bomba y todas esas cosas. Miren lo que pasó en Francia. Miren lo que Francia les hizo, cómo le devolvió mal por mal y cómo está. Todo está, ¿cómo está? Mal. ¿Qué muestra esto? Y que el tiempo se acerca. Que el tiempo se acerca. Cada vez va a ser el control más grande, cada vez el control va a ser más estricto. Ahora están hablando de implantar un chip y ya lo están probando y todas esas cosas. ¿Ves? Se está preparando todo el escenario. No sé si será ahora, el año que viene, no sé. Dios solamente lo sabe. Pero lo que vemos nosotros, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos las señales de los tiempos. Eso sí lo podemos ver. Esas son las señales de los tiempos. Lo que está pasando son señales. Lo que se viene aproximando. Lo que viene. Lo que se viene. Lo que se está preparando. Y nosotros como iglesia tenemos que entender esas cosas y también ir preparándonos. Gloria al nombre del Señor. Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, dice. Sino que nos sorprenda listos, preparaditos. Con la lámpara encendida, con aceite en nuestras lámparas encendidas, alumbrando, esperando al amado. Cuando el amado viene, ¿qué hace? Abre la puerta y entramos a la fiesta de boda. Y cuando el amado cierra esa puerta, no hay quien va a entrar a ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Se entendió? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor juntos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y el sábado nos reunimos para el culto. La semana que viene es Thanksgiving, el día jueves, ¿no? No va a haber culto el jueves, va a haber culto el viernes, el sábado y el domingo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, oramos, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida, gracias por esta hora que hemos podido estar reunidos en tu nombre, en este nombre que es sobre todo nombre. Señor, te damos gracias. Así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Señor, tu palabra no puede volver atrás vacía. Así sea obrando tu palabra en cada uno de los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, los jóvenes, Señor, aún de todos los que oigan tu palabra allí en internet. Tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer la luz, la iluminación del conocimiento a los corazones, a las conciencias de tu santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a adorar al Señor, amados hermanos, y con esta alabanza de oración nos vamos a despedir hasta el día sábado, hermanos.